En esta sesión ordinaria número 109-2025, convocada de manera presencial a las 10:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Señor presidente, señora vocal, señores vocales, muy buenos días con todas las personas que se encuentran presentes. Siguiendo su disposición y a efecto de constatar el quórum, procedo a tomar asistencia, señor presidente. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, señor presidente, señores vocales. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Buenos días con todos. Presente. Presente. Vocal Damián Larco Guamán. Presente, buenos días. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Buenos días. Presente, señor secretario. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Buenos días, presente. Presente, señor presidente, con 5 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 109-2025. Muchas gracias. Siendo las 10:58, contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión. Señor secretario, por favor, de lectura del orden del día. Procedemos, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección general. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1. Conocimiento y análisis respecto del informe de visita in situ a la Dirección Provincial de Carchi del Consejo de la Judicatura. 3.2. Conocimiento y análisis respecto del informe de la visita in situ a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura. 3.3. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.3.1 OFS 0850 SNCD 2024-JH prescribe viernes 12 de diciembre de 2025. 3.3.2 MOT P 1101 SNCD 2025-NG prescribe viernes 12 de diciembre de 2025. 3.3.3 MOT P 0765 SNCD 2025-SB prescribe sábado 13 de diciembre de 2025. 3.3.4 AP 0528 SNCD 2025-JS prescribe martes 16 de diciembre de 2025. 3.3.5 OFS 0967 SNCD 2024-JH prescribe miércoles 17 de diciembre de 2025. 3.3.6 AP 1222 SNCD 2025-NG prescribe jueves 18 de diciembre de 2025. 4. Varios. Hasta aquí el texto del orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. En el punto 4, por favor, denominado varios, ¿podría informar si es que existe información que deba ser considerada como urgente? Señor presidente, cúmpleme informar a este pleno que ha sido remitido por disposición de la presidencia los siguientes puntos. MOT DG A 1107 SNCD 2025-MS prescribe miércoles 10 de diciembre de 2025. El MOT P 0443 SNCD 2025-GB prescribe jueves 18 de diciembre de 2025 y el trámite respecto al análisis y resolución para nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Estos 3 puntos, señor presidente. Gracias. De conformidad a lo que establece nuestro reglamento, la información que ha sido por usted mencionada se califica como urgente y se incorpora al orden del día. Con esto se aprueba el orden del día. Señor secretario, por favor, continúe. Continuamos, señor presidente. 2. Lectura de comunicaciones. En este punto no tenemos documentación. Continúe, por favor. Siguiente punto, Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con los siguientes puntos. 3.1. Conocimiento y análisis respecto del informe de visita in situ a la Dirección Provincial de Carchi del Consejo de la Judicatura. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. En el marco de las visitas realizadas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario a la Dirección Provincial de Carchi del Consejo de la Judicatura y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9
literales H y M del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, se identificaron un total de 5 expedientes disciplinarios con diversas irregularidades en su tramitación y resolución. Entre las principales novedades detectadas se desprenden las siguientes. Se ratificó el estado de inocencia de un fiscal que no justificó su inasistencia a una audiencia, a pesar de que los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Carchi señalaron que no justificó su ausencia. El director provincial de ese entonces ratificó el estado de inocencia a pesar de la falta de fundamentación objetiva en la resolución. En otro caso de retardo injustificado en la emisión de una sentencia, se tipificó la infracción de manera inadecuada, lo que provocó que el hecho quede en la impunidad. Por otro lado, se ratificó el estado de inocencia de una servidora que había presentado un certificado médico no validado por el IES y cuya autenticidad fue negada por el médico emisor. No obstante, la resolución careció de motivación objetiva y técnica al momento de ratificar el estado de inocencia. Asimismo, 2 investigaciones, una contra un psicólogo por comportamientos impropios y la otra por revictimización de un adolescente, fueron archivadas prematuramente sin agotar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. En virtud de la gravedad de estas observaciones y con el fin de salvaguardar la correcta administración de justicia en el ámbito disciplinario, se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura el inicio de los sumarios disciplinarios correspondientes para determinar las posibles responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Se consulta las vocalías si es que existe alguna observación al respecto. Si no existen observaciones, se eleva a moción la aprobación de las recomendaciones expuestas por la área técnica, por favor. Apoyo la moción. Permítame un momento, por favor, secretario. En este momento, emitir 3 disposiciones de despacho, perdón, tengo que rectificar. No es una aprobación de recomendaciones, sino de disposiciones de despacho. En razón de aquello, serían las siguientes. La primera, dar por conocido el informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. La segunda, acoger la recomendación presentada por el área técnica. Y la tercera, disponer el inicio de los sumarios administrativos que correspondan al acuerdo del informe presentado por el área técnica, recordando que en este momento lo que ha expuesto el área técnica es un informe de las posibles irregularidades en las tramitaciones de expedientes disciplinarios de la Dirección Provincial de El Carchi, del Consejo de la Judicatura, producto de las intervenciones que hace la Dirección Jurídica a través de la Subdirección de Control Disciplinario. Señor presidente, sin objeciones de los vocales presentes, me permito tomar nota de la disposición de este pleno para el despacho por parte de la Secretaría General. Gracias. Continúa. Continuamos, señor presidente. Señores vocales, corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.2, conocimiento y análisis respecto del informe de visita in situ a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas del Consejo de la Judicatura. Por favor, la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De igual manera, en el marco de las visitas realizadas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario a la Dirección Provincial de Santo Domingo del Consejo de la Judicatura, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9, literales H y M del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial, se ha identificado un total de 3 expedientes disciplinarios con diversas irregularidades en su tramitación. Entre ellas no existió la inexistencia de motivación y análisis de los informes motivados realizados en la resolución. Por otro lado, también pese a existir un pronunciamiento de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Sáchilas, dentro de una causa en donde se establece que existe una inobservancia del artículo 661 del Código Orgánico Integral Penal, se ratificó el estado de inocencia, lo que pudo ocasionar que el hecho quede en la impunidad. Y en otro caso, se evidenció una errónea tipificación dentro del sumario disciplinario. En virtud de la gravedad de estas observaciones y con el fin de salvaguardar la correcta administración de justicia en el ámbito disciplinario, se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura el inicio de los sumarios disciplinarios con el fin de establecer las presuntas responsabilidades por parte de los funcionarios de dicha dirección provincial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Observaciones respecto al informe.
a las vocalías. Si es que no existe ningún tipo de observación, en este momento se emiten disposiciones de despacho que serían 3. La primera, dar por conocido el informe de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. La segunda, acoger la recomendación presentada por área técnica. Y la tercera, disponer el inicio de los sumarios administrativos que correspondan de acuerdo al informe presentado por el área técnica. Señor secretario. Señor presidente, de igual manera, sin objeciones de los vocales presentes, me permito tomar nota de esta disposición del Pleno. Gracias. Por favor, continúe. Continuamos. Corresponde al siguiente punto, 3.3, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.3.1 OFS 0850 SNCD 2024-JH. Prescribe viernes 12 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del doctor Alfredo Cuadros. Muchas gracias, buenos días con todos una vez más. A continuación voy a sustanciar el expediente asignado con el número OFS-0850-SNCD-2024-JH, en el cual la sumariada es la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. En concreto, se indica que la sumariada habría incumplido con los compromisos adquiridos dentro del convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, desde el 12 de julio de 2022 hasta la fecha de su desvinculación del cargo, el 10 de enero de 2024, es decir, 1 año y 6 meses, por lo que se indica que la mencionada sumariada habría incurrido en la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. A continuación, por intermedio de usted, señor presidente, le doy la palabra a la área técnica para que continúe con la exposición del caso. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios incorporados al expediente, se evidencia el memorando número CJ-DNMFJ 2024-0872-M de 9 de octubre del 2024, suscrito por la magíster Caterín Pesantes Villasís, directora nacional del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial a esa fecha, quien emitió el informe técnico número 003-2024 SNP-SM-CM de 8 de agosto de 2024 y los informes de alcance número 004-2024 SNP-SM-CM de 5 de septiembre de 2024 y el número 005-2024 SNP-SM-CM de 30 de septiembre de 2024, elaborados por el magíster Carlos Eduardo Maurtúa Villafuerte, jefe departamental de fortalecimiento del servicio de mediación, y la magíster Dolores Magdalena Naula, mediadora coordinadora de las subdirecciones nacionales de prestación de servicios de mediación y de promoción de la mediación, respectivamente, documentos de los cuales se determinó lo siguiente. Se establece un incumplimiento generalizado de los compromisos adquiridos por el Consejo de la Judicatura en el marco de lo establecido en el convenio de cooperación interinstitucional con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACCES, especialmente durante la administración de la servidora sumariada, esto es desde el 14 de julio de 2022 hasta el 10 de enero de 2024. Esta última fecha corresponde a la desvinculación de la sumariada, concluyendo que no se cumplió con lo establecido en varios literales del convenio. Respecto a la ejecución de jornadas de mediación, el magíster Carlos Maurtúa Villafuerte, jefe departamental del Centro Nacional de Mediación del Consejo de la Judicatura, señaló que si bien el objetivo de estas jornadas era evacuar el número de causas ingresadas, la cantidad de casos redireccionados desde ACCES hacia el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial era insuficiente. Se recalca que según la guía de operación, las jornadas solo son viables si se cuenta con un mínimo de 8 casos por mediador, requisito que no se cumplió con los casos de salud remitidos. Asimismo, el citado servidor señaló que el incumplimiento fundamental fue la falta de elaboración conjunta del protocolo para la atención de casos de mediación relacionados a los asuntos de salud. Esto a pesar de las múltiples reuniones y mesas de trabajo, este protocolo nunca se concretó durante la administración anterior, es decir, del 14 de julio del 2022 al 10 de enero del 2024. El único aporte del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial fue la remisión del flujo del procedimiento de mediación para que ACCES lo incluyera en su propio manual de procesos de gestión de análisis de casos, lo cual no constituye el cumplimiento del compromiso de elaboración conjunta del protocolo. Respecto a la capacitación y especialización, señaló que se evidenciaron falencias, pues solo se ejecutó una capacitación sobre mediación dirigida al personal directo de ACCES, las demás se dirigieron a personal de hospitales
como el Julio Endara y Vaca Ortiz, que son administrados por el Access, pero no a su personal directo, contraviniendo otro de los compromisos adquiridos. Además, se señaló que si bien se impartió un seminario internacional con CONAMED de México, se concluye que el compromiso de especializar a los mediadores carece de viabilidad, ya que la oferta académica nacional no cuenta con una especialización formal en mediación en salud, haciendo que el compromiso asumido no se ajuste a la realidad, a pesar de existir una mesa técnica para un seminario taller de mediación especializada en salud, mismo que no fue realizado. Bajo estas consideraciones y en virtud de los informes técnicos, como en sus alcances, se concluyó que la servidora sumariada fue la causa de que los compromisos del convenio se encontraran incumplidos durante 1 año y 6 meses, actuación que obligó a la actual Dirección Nacional del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial a subsanar estos incumplimientos. En virtud de los hechos expuestos, se evidencia que la servidora sumariada incumplió con los compromisos adquiridos en el convenio de cooperación interinstitucional con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada Access, los cuales corresponden a los siguientes incumplimientos. 1. Asesoría técnica para la elaboración de programas o proyectos en el ámbito social para promover la cultura de paz y las formas alternativas de solución de conflictos. 2. Capacitaciones a los servidores de Access sobre la mediación. 3. Elaboración de protocolos conjuntamente con Access para la atención de casos remitidos por dicha institución. Y 4. Especializar a los mediadores para la atención de casos relacionados con la prestación de servicios de salud, hecho con el cual se observa el incumplimiento del numeral 10 del artículo 5 del reglamento del Centro de Mediación de la Función Judicial, el cual establece como regla apoyar el desarrollo de la mediación a través de los convenios con diferentes instituciones públicas y privadas. Asimismo, inobservó y dejó de cumplir lo previsto en el artículo 11 del citado reglamento, específicamente lo contemplado en el numeral 12, que determina cumplir y hacer cumplir los convenios interinstitucionales suscritos que versen sobre mediación, acto que conlleva establecer que la conducta de la servidora sumariada se adecua a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer a la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora nacional del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial a esa fecha, la sanción pecuniaria equivalente al 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, tiene la palabra. Muchas gracias. Primero consulto a los colegas del Pleno si tienen alguna observación que realizar sobre este caso. ¿No? En este caso, yo tengo una pregunta. Se habla de que esta servidora o ex servidora tiene 9 sanciones pecuniarias y entiendo que todas han sido de este año. Sí, ella ya tiene un sumario disciplinario por acumulación de... Eso ya quería está por preguntar. conocerse, sí. Muchas gracias. Entonces, con eso, si no hay observaciones, yo lo que mociono es acoger el informe o la recomendación del área técnica. Apoyo. Secretaría, toma votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.3.2, Mod P 1101 SNCD 2025-NG, prescribe viernes 12 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo de la señora vocal Magali Ruiz. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. El expediente asignado corresponde al 1101-SNDC-2025-NG. El investigado o sumariado es el abogado Ángel Daniel Puyuquitín Ramón.
La infracción imputada está tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es que a la servidor o al servidor de la función judicial se le impondrá una sanción de destitución por las siguientes infracciones disciplinarias. Numeral 7, intervenir en las causas como jueza, juez, fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable declarados en el ámbito jurisdiccional de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos siguientes en concordancia con el artículo 125 ibidem. Los hechos imputados son los siguientes. El sumario fue iniciado en contra del abogado Ángel Daniel Puyuquitín Ramón, juez de la Unidad Judicial Penal con sede en Santo Domingo, por su actuación en la ejecución de la acción de protección número 23281-2019-01799, tras la sentencia 2122 IS-2024 de la Corte Constitucional, que declaró su error inexcusable conforme al artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, al cambiar sin justificación la medida de reparación e emitir órdenes propias de contratación pública y disponer actuaciones dirigidas al Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE, que no era parte procesal. En adelante, señor presidente, con su venia, solicito se le conceda la palabra al área técnica para que sustente el presente caso. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Dentro de este expediente disciplinario, asignado con el número MOD P 1101 SNCD 2025 NG, consta la declaratoria jurisdiccional previa de la existencia de error inexcusable que fue emitida por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia número 21-22-IS/24 de 14 de noviembre de 2024. En esta sentencia, la Corte determinó que el juez sumariado, abogado Ángel Daniel Puyuquitín Ramón, incurrió en error inexcusable por su actuación en la fase de ejecución de la acción de protección número 23-281-2019-01799. Aquí la Corte Constitucional concluyó que el juez sumariado actuó de manera arbitraria al extralimitar sus funciones y convertirse en supervisor de un procedimiento de contratación pública, ordenar el pago del anticipo contractual de $5.277.490.76 y disponer que el Banco de Desarrollo del Ecuador, que no fue parte procesal, inicie una nueva operación financiera. La actuación del juez sumariado extendió los efectos de la decisión a un tercero ajeno al proceso, quebrantando el Estado constitucional de derechos y el debido proceso, lo que vulnera el derecho a la defensa garantizado en el literal A, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Es así que dentro de la gravedad de esta conducta radica en que el juez Ángel Daniel Puyuquitín Ramón desnaturalizó la sentencia de acción de protección, extralimitando sus funciones de manera arbitraria e inobservando gravemente los artículos 18 y 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto la Corte Constitucional fue categórica al señalar que en la sentencia de primera instancia emitida por el juez sumariado el 26 de septiembre del 2019, únicamente se declaró la nulidad de la resolución administrativa de terminación unilateral del contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Áchilas con el consorcio multinacional Sáchila, retrotrayendo el proceso a su estado anterior, mas no dispuso el reinicio de la obra, la entrega de anticipos contractuales ni la reactivación de relaciones económicas entre el GAT provincial y el consorcio Sáchila. El juez sumariado ordenó el pago de un anticipo contractual de $5.277.490.76 e instruyó la activación de una nueva operación crediticia ante el Banco del Desarrollo del Ecuador, invadiendo la esfera de la contratación pública y comprometiendo recursos estatales. Este proceder fue calificado por la Corte Constitucional como una infracción gravísima debido a que extendió los efectos de la sentencia hacia terceros ajenos al proceso, como es el Banco de Desarrollo del Ecuador, afectando su derecho a la defensa y generando inseguridad jurídica, lo que demuestra la irracionalidad y el carácter dañoso de la decisión. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido por el magíster Esteban Andrés Guzmán Silva, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, el 8 de octubre de 2025. Segundo, declarar al abogado Ángel Daniel Puyuquitín Ramón
por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, responsable de la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, error inexcusable al haber desnaturalizado la fase de ejecución de la sentencia constitucional, ordenando actos materiales de contratación pública, impuesto obligaciones no previstas en la sentencia y dispuesto actuaciones dirigidas a terceros que no fueron parte procesal, conforme lo declaró el Pleno de la Corte Constitucional en la sentencia número 21-22-IS/24 de 14 de noviembre de 2024. Tercero, imponer al abogado Ángel Daniel Poyuquitín Ramón por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, la sanción de destitución de su cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del abogado Ángel Daniel Poyuquitín Ramón, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Continuando con la sustanciación de la presente ponencia, de la exposición del equipo técnico y como hechos comprobados, considero que se deben poner a consideración de ustedes, señor presidente y señores vocales, los siguientes. En el caso en análisis existe una declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Corte Constitucional que declara la existencia de error inexcusable, la cual constituye un presupuesto habilitante y obligatorio para el presente procedimiento disciplinario, conforme el 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, la Corte Constitucional concluyó que el juez sumariado actuó de manera arbitraria al extralimitar sus funciones y convertirse en supervisor de un procedimiento de contratación pública, ordenar el pago de anticipo contractual por una cantidad aproximada de 5.277.000, disponer que el Banco de Desarrollo del Ecuador, que no fue parte procesal, inicie una nueva operación financiera. Evidentemente, la actuación del juez sumariado extendió los efectos de la decisión a un tercero ajeno al proceso, quebrantando el Estado constitucional de derechos y el debido proceso, lo que vulnera el derecho a la defensa garantizado en el literal A, numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. Como se ha evidenciado, las actuaciones ejecutadas por el juez sumariado habrían generado consecuencias jurídicas y económicas dentro de un proceso administrativo de contratación pública y respecto de terceros sin legitimación procesal. Como sabemos, las acciones de protección tienen como finalidad restituir de manera inmediata un derecho vulnerado, asegurando con ello el cese de la afectación, tal como lo dispone el artículo 88 de la Constitución. Por consiguiente, no pueden ser utilizadas para sustituir procedimientos administrativos o contractuales establecidos en la legislación ordinaria. En relación a la constitucionalidad condicionada en la sentencia de la Corte Constitucional número 319 CN 2020, se ha cumplido con los requisitos establecidos en el párrafo 113 de dicha jurisprudencia, por lo que corresponde imponer la sanción de destitución al sumariado. Es así que esta decisión no solo responde a la normativa vigente, sino que reafirma la obligación constitucional del Consejo de la Judicatura de garantizar la probidad, la eficiencia y la sujeción al derecho dentro del proceso administrativo. En este momento concedo la palabra a mis compañeros vocales si tienen alguna observación previo a realizar la moción en el caso en particular. Si no hay observaciones, entonces, con sustento en el análisis técnico, mociono que se acepte la recomendación del equipo técnico en su integridad. Apoyo. Secretariado de votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Alarco Guamán. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy A Naranjo. favor. A favor. Proclamo los resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Señor presidente, señores vocales, corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.3.3, mod P0765, SNCD 2025-SB, prescribe sábado 13 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros.
favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Una vez más me toca la sustanciación del expediente identificado con el número MOTP 0765-SNCD-2025-SB, que se sigue en contra de la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Se indica de que la sumariada ha cometido presuntamente la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial, debido a que no habría remitido de manera oportuna el expediente disciplinario número 10001-2023-0048 para el conocimiento de la autoridad competente, lo que resultó en la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria. Además, por no haber alertado a la autoridad de dicha prescripción. Por último, por haber dispuesto la tramitación del expediente el 30 de enero de 2024, esto es tras 7 meses y 20 días de haber ingresado a la dirección provincial. Todo esto ha hecho que posiblemente se haya cometido, en este caso, una mala fe por parte de la funcionaria sumariada, lo cual ha generado un impedimento para que la autoridad ejerciera sus atribuciones y competencias inherentes a la potestad disciplinaria en casos de presuntas infracciones cometidas por abogados en el libre ejercicio de la profesión, coartándose la independencia de la autoridad para tramitar el expediente disciplinario número 10001-2023-0048. Y con esto, a través de su intermedio, señor presidente, le confiero la palabra al área técnica para que continúe con la exposición de la presente causa. La palabra. Muchas gracias, señor presidente. El 14 de junio de 2023 ingresó oficialmente a la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura el oficio número 0060-2023 UJMAA, con el cual se informó que dentro del juicio ejecutivo número 10-309-2019-009983 se dispuso la investigación del actuar de la abogada Ligia Chuga Almeida, abogada patrocinadora de causas. Este oficio fue ingresado oficialmente a la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura el 14 de junio de 2023. En el encabezado de dicho documento se observa una sumilla en la que se lee Investigación Control Disciplinario 1506-2023. Mediante correo electrónico de 30 de enero de 2024, la abogada Gisela Ramírez Mena, en cumplimiento de sus funciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura, entregó la documentación sumillada y registrada como expediente de investigación número 10-001-2023-0048 al abogado Lenin Fabricio Moreta Báez, a fin de que se dé la sustanciación respectiva. De este modo se formalizó la entrega del expediente por parte de la servidora sumariada al analista correspondiente. En este sentido, de acuerdo con la versión rendida por el abogado Lenin Fabricio Moreta Báez, se desprende que el trámite a seguir respecto a los documentos que ingresan a la unidad de control disciplinario era el siguiente. Son revisados directamente por el director y el coordinador o coordinadora. Ellos determinan si corresponde a una denuncia, a una investigación o a un sumario. Una vez que el expediente está sumillado, queda bajo custodia de la coordinación, que en función de la carga procesal los asigna a los analistas. Hasta este momento, los expedientes disciplinarios permanecen bajo custodia de la coordinación y solo después de su asignación se nos entregan a los analistas para tramitarlos. De lo expuesto, la abogada Gisela Karina Ramírez Mena mantuvo en su poder la documentación correspondiente al expediente número 10-001-2023-0048 por más de 7 meses sin realizar impulso alguno para ello, por lo que mediante auto de 8 de marzo del 2024, la doctora Mónica Sofía Figueroa Guevara, directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura en ese entonces, declaró la prescripción de la acción disciplinaria, pues desde que los hechos fueron puestos en conocimiento desde la Dirección Provincial el día 14 de junio del 2023 hasta la fecha que se inició la investigación el 5 de febrero del 2024, habían transcurrido 7 meses con 20 días, es decir, tiempo en demasía para la apertura de un proceso disciplinario que es de 6 meses conforme el reglamento para los abogados. Por lo tanto, prescribió el ejercicio de la acción el 14 de diciembre del 2023. En conclusión, la conducta de la abogada Gisela Karina Ramírez Mena se encuentra subsumida en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto la demora injustificada generó una consecuencia jurídica irreversible, la prescripción de la acción disciplinaria que impidió ejercer la potestad sancionadora del Consejo de la Judicatura. Asimismo, se determinó que el sumario disciplinario contra la servidora se inició solo por la infracción del artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin que ello afecte su derecho a la defensa al tratarse de una conducta de gravedad notoria.
no correspondía encuadrarla en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, se dispone el inicio de una investigación a la Dirección Provincial de Imbabura por el incumplimiento parcial de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura en la sesión ordinaria número 099-2024. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 3 de julio de 2025 por el doctor Hugo Salomón Imbaquingo Narváez, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura. Segundo, declarar a la abogada Gisela Karine Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada Gisela Karina Ramírez Mena por sus actuaciones como coordinadora de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada, abogada Gisela Karina Ramírez Mena, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, disponer a la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación con el fin de determinar los responsables del incumplimiento de lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria número 103-2024, celebrada el 3 de septiembre de 2024. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuando con la sustentación, consulto a los colegas del Pleno si tienen algún comentario o observación que realizar sobre esta causa. Doctor Favara. Gracias, señor presidente, señores vocales, señores directores y funcionarios del Consejo de la Judicatura y ciudadanía que nos sigue a través de redes sociales del Consejo. Es una consulta más bien para clarificar y delinear, señor presidente y señores vocales, cuál es el alcance del artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial. Porque del texto del mismo se establece con claridad que la responsabilidad por demora es aplicable a las secretarias y secretarios y demás servidoras y servidores judiciales que demoraren de forma injustificada o negligente poner al despacho los expedientes de su oficina o hacer la entrega que se les hubiera ordenado y por tanto podrán ser destituidos. ¿Cuál va a ser la interpretación que este Pleno adopte respecto de esta figura que siempre ha estado circunscrita para sancionar las inconductas de las secretarias o secretarios? Porque estimo que quien pone al despacho una causa determinada es generalmente el secretario, el ayudante judicial. El coordinador o los coordinadores de control disciplinario no son precisamente quienes pongan al despacho ninguna causa, ningún trámite. Son personas que tienen la capacidad de abrir investigaciones, de hacer revisiones y de terminar su actuación con un informe, ¿no?, que puede o no ser acogido por el director provincial correspondiente. Inclusive puede resolver, archivar aquellas denuncias o quejas que no hayan cumplido prima facie con los requisitos formales que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Y si es que el Pleno va a adoptar la decisión de que es aplicable a cualquier servidor judicial, ¿cuál va a ser la diferencia con el 105, con el 107.5, perdón, de la misma normativa, que es un retardo o negligencia leve en el despacho de causas que están sometidas a trámite, conocimiento de los servidores judiciales en general? Entonces, yo sí quisiera que de manera preliminar delimitemos ese aspecto para no entrar en incongruencias posteriores cuando tengamos que utilizar la normativa para sancionar a quienes se encuentran en otro tipo de inconductas. A través suyo, señor presidente, quisiera que el área técnica
control disciplinario y jurídico nos puedan dar un criterio al respecto. Claro, tienen la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 107, numeral 5, se establece los retardos leves. No obstante, el legislador también pone el artículo 127 en el Código Orgánico de la Función Judicial como un retardo negligente. Aquí ya varía respecto a las circunstancias constitutivas del hecho que es sometido a conocimiento de la autoridad correspondiente. En el presente caso, la servidora tenía la obligación de entregar al analista el oficio que llegó a conocimiento de la Dirección Provincial de Imbabura para que se inicie, para que el analista pueda realizar el análisis y el documento que tenía que ser sometido a conocimiento de la directora provincial de Imbabura. En este caso, esta demora que hace la coordinadora, la entrega del documento al analista, conllevó a la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria. Cabe indicar que en este caso en particular, cuando se trata del régimen de abogados, los coordinadores no entran a realizar un análisis o no entran ellos a ejercer un despacho como tal, por cuanto, conforme lo establece el reglamento de abogados, es la directora provincial. En este caso, la directora provincial le entrega a la coordinadora el documento para que éste sea asignado al analista, y es lo que no hace la coordinadora y es lo que provoca en este caso la prescripción de la acción penal. Es por ende que para la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sí es admitido el artículo 127 por cuanto no hace la entrega que le correspondía dentro de un tiempo oportuno. De ahí, en la manera general del artículo 127 ya se basa en la relación de las circunstancias del hecho. Entonces, como dice la propia norma, es no solamente para secretarias y secretarios, sino también para demás servidores judiciales. Hasta aquí, señor presidente. Por favor, el director jurídico. Gracias, señor presidente. Adicionalmente a los argumentos expuestos por la Subdirección de Control Disciplinario, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica considera de que, en virtud del artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su parte pertinente establece de que todo servidor y servidores de la función judicial, cualquiera que sea su denominación, función, labor o grado, así como otros operadores de justicia, aplicarán el principio de debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativas, civil y penalmente responsables por sus acciones y omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Concordantemente a eso, señor presidente, el artículo 38 de la misma norma establece la conformación de la función judicial y se dice de que integran la función judicial y se denominan en general servidores de la función judicial entre varios funcionarios, pues no, el numeral 3 establece los vocales y los vocales y los demás servidores y servidores de la función judicial que prestan los servicios del Consejo de la Judicatura. Y al ser este sumariado, pues la sumariada servidora del Consejo de la Judicatura, pues es aplicable en la norma invocada por la subdirección. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Doctor. Sí, una inquietud. ¿Y para qué tenemos entonces la norma del artículo 109, número 4, que dice: son infracciones gravísimas para aquel servidor o servidora de la función judicial, en donde se les impone la sanción de destitución por las siguientes infracciones? Retener indebidamente documentos, procesos o bienes de la función judicial o de terceros que se encuentran en la dependencia donde labora o sea responsable de su manejo o cuidado. O sea, ¿para qué está entonces esa normativa si vamos a tener un choque con la del 127, que en mi concepto está destinado para los secretarios y ayudantes que tienen que poner a despacho? Tienen que poner a despacho, o sea, se supone, poner a despacho en el ámbito jurisdiccional es elevar a un superior, no la disposición que la directora pudo directamente asignar al analista para que realice el trámite. O sea, las cosas son lógicas en el derecho y mucho más en la práctica. O sea, poner a despacho significa subir a quien deba resolver, no disponer a un inferior, a un analista que se encargue de la tramitación de un proceso, cuando eso sí es de la dirección
sin pasar por control disciplinario, por coordinación, debía disponer directamente con una sumilla o un memorándum, encargo al analista tal la tramitación de la causa. Entonces, para mi concepto, más bien la figura que se adapta es la de retención indebida del proceso que le estaba confiada a su cuidado, que tiene el mismo efecto de la destitución, pero dejando reservado el 127 para los casos que exclusivamente le son atinentes y corresponden desde el punto de vista jurídico. Al menos ese es mi criterio. El resultado es el mismo, pero el camino es diferente. El camino es el de hacer un proceso de subsunción adecuado y debido para las causas que se tramitan. Porque caso contrario, mañana va a haber absoluta discrecionalidad en establecer qué tipo de retardo es leve o qué tipo de retardo es negligente. Para mí negligentes son los dos. Negligencia o omisión o culpa son términos sinónimos en el derecho. Actuar negligentemente, actuar omisivamente o actuar culposamente tienen las mismas consecuencias jurídicas, pero este sí, porque está también destinado a todos los servidores y servidoras de la función judicial por retener los procesos que debían, en este caso, asignarse o despacharse. Gracias, señor presidente. Doctor, ¿alguna observación por parte de las vocalías? Caso contrario, doctor Cuadros, usted tiene la ponencia. Sí, no tengo ninguna observación. No sé, consulta al doctor Fabra si la intervención comprende una moción o no. Sí, sería en este caso el de que, sino que ahí nos van a decir que a él se le inició un proceso, sancionatorio por otra causal, y que de esa es la que se defendió la abogada Ramírez, no del 109.4. Claro. Entonces, con esa aclaración, entonces, lo que mocionaría es que se acoja la recomendación del área técnica, en todo caso. Por esta ocasión, que se acoja la moción del área técnica, pero que a futuro, a posterior, se instruya debidamente a las direcciones, tanto provinciales como la nacional, de que se debe analizar con detenimiento ese proceso de subsunción para no tener problemas, nulidades o conflictos posteriores en acciones de protección o ante tribunal contencioso administrativo, ya que no hay una definición precisa entre la del 127 con la del 107.5. Con esa observación, señor presidente, no tendría inconveniente que, una vez que ha concluido prácticamente ese proceso, no se deje en impunidad una inconducta de esta naturaleza que ocasionó la prescripción de una acción disciplinaria. Gracias. Hay una moción elevada, un apoyo de la moción. Secretaría, toma votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Doñesco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.3.4. AP 0528 SNCD 2025-JS. Prescribe martes 16 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Gracias, señor presidente. Esta causa disciplinaria se ha tramitado en contra de la señora Marta Beatriz Silva Patiño, gestora de archivo de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba. La presunta falta imputada es la del 107.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es no remitir información a la que está obligada la servidora o el servidor judicial. Los hechos que motivaron este sumario son el de que se atribuye a la señora Marta Beatriz Silva Patiño, en sus actuaciones como gestora de archivo de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba, de que no habría remitido el informe solicitado mediante oficio número DP06-2024-352-OF con un número de trámite DP06 ex raya 2024 raya 02240
de 15 de noviembre de 2024, suscrito por el abogado Luis Enrique Donoso Basante, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, encargado en ese entonces, presuntamente incurriendo en la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, número 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este momento, a través suyo, solicito que el área técnica amplíe la información de este expediente. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mediante oficio número DPCH UJCR 2024-007 2024-OF de 8 de noviembre de 2024, la abogada Yoconda Vázquez Azogues, técnica operativa de la Unidad Judicial Civil del Cantón Riobamba, puso en conocimiento de la doctora Beatriz Arellano Barriga, directora provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, la falta de atención a usuarios del Servicio de Justicia el 7 de noviembre del 2024 en el área de archivo de dicha unidad. Es así que mediante oficio número DP 06-2024-0352-OF de 15 de noviembre de 2024, el doctor Luis Enrique Donoso Basante, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, puso en conocimiento de la servidora Marta Beatriz Silva Patiño el contenido íntegro del informe presentado por la abogada Yoconda Vázquez Azogues, técnica operativa de la Unidad Judicial Civil del Cantón Riobamba, solicitándole que emita su pronunciamiento hasta las 17 horas del día lunes 18 de noviembre del 2024. Este requerimiento fue formalmente notificado a la servidora mencionada mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre del 2024. No obstante, conforme consta del memorando número DP 06-2024-5266M de 27 de noviembre del 2024, el doctor Luis Enrique Donoso Basante, en su calidad de director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura encargado, informó a la abogada Maida Iralda Escudero Lara, coordinadora de control disciplinario de dicha dirección, que hasta la fecha no se había recibido respuesta por parte de los servidores Fernando Eudofilo Sánchez Ruiz y Marta Beatriz Silva Patiño respecto de la disposición emitida. En virtud de dicha omisión, el mencionado director provincial dispuso iniciar el correspondiente sumario administrativo por la falta de cumplimiento de la disposición de autoridad conforme a las normas disciplinarias aplicables en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. En conclusión, se entiende como no remitida presentada la documentación, actuación que violenta lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este contexto, se considera que la omisión en realizar la contestación al oficio DP 06-2024-0352-OF de 15 de noviembre del 2024, suscrito por el abogado Luis Enrique Donoso Basante, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, por parte de la sumariada, se adecua a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues no cumplió con dar contestación a la petición efectuada por el director provincial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la servidora sumariada, señora Marta Beatriz Silva Patiño, por sus actuaciones como gestora de archivo de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Riobamba. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 23 de abril de 2025 por el abogado Alex Omar Sánchez Pilco, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, mediante la cual resolvió declarar la responsabilidad administrativa de la señora Marta Beatriz Silva Patiño por sus actuaciones como gestora de archivo de la Unidad Judicial con sede en el Cantón Riobamba y le impuso la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Sí, señor presidente, esta causa se origina en un reclamo que se le formula a la mencionada servidora sumariada, ya que el 7 de noviembre del año pasado existía, dice, una fila muy grande con las quejas consiguientes de los usuarios, especialmente abogados en libre ejercicio, que se acercaron a su dependencia solicitando atención, ante lo cual la señora sumariada, en calidad de gestora de archivo, habría respondido ante un requerimiento de una técnica operativa de la unidad judicial de que se le había dispuesto dar atención preferente a los escritos ingresados, más no a los usuarios, lo cual era realmente absurdo en función de que ante una aglomeración de varias personas requiriendo información de esta funcionaria, pues no se podía dar prioridad a los escritos, sino a las personas que acuden
diariamente a recibir el servicio por parte de la función judicial, ante lo cual, y puesto en conocimiento del director en ese entonces, el encargado, de que se presente un informe por escrito de su actuación, nunca recibió respuesta alguna, ante lo cual se abrió un sumario administrativo en el cual, respetando el derecho al debido proceso, se sancionó a la mencionada servidora con una amonestación por escrito, de la cual presentó su recurso de apelación que hoy conocemos. Si es que no hubiera criterio en contrario de los compañeros vocales, la moción sería el de que se acoja el proyecto de informe y de resolución preparado por el área técnica, negando el recurso de apelación interpuesto por la servidora y ratificando la sanción impuesta a la señora Marta Beatriz Silva Patiño con la amonestación escrita expedida por la Dirección Provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Continuamos, señor presidente. Señores vocales, corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.3.5, correspondiente a OFS 0967 SNCD 2024-JH, prescribe miércoles 17 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Ahora. Muchas gracias. A continuación me toca la sustanciación del expediente identificado con el número OFS-0967-SNCD-2024-JH en contra del abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, la magíster Raquel Isabel Moreira Intriago por sus actuaciones como analista 1 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura. Se indica que los sumariados, se les inició este proceso en contra de ambas personas por el presunto cometimiento de infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro del expediente disciplinario número DP 13-0393-2023 emitió el auto de inicio el 17 de octubre de 2023 sin atender a la solicitud de medida preventiva de suspensión solicitada el 4 de septiembre de 2023, hecho que perduró hasta el 5 de febrero de 2024 y en contra de la magíster Raquel Isabel Moreira Intriago por sus actuaciones como analista 1 de la Dirección Provincial de Manaví del Consejo de Judicatura en el ámbito disciplinario por el presunto cometimiento de infracción disciplinaria tipificada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto el 13 de octubre de 2023 le fue asignado el expediente disciplinario número DP 13-0393-2023 para la sustanciación. Por lo tanto, era la responsable de realizar el auto de inicio y atender la petición de medida preventiva de suspensión solicitada por el señor Víctor Jesús Solórzano García el 4 de septiembre de 2023, ocasionando un retardo injustificado en la prestación del servicio al que está obligada. Una vez terminado con esta exposición, con su venia, señor presidente, le doy la palabra de la técnica para que continúe con la exposición. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del análisis del acervo probatorio, se advierte que el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, en su calidad de director provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, omitió atender la solicitud de medida preventiva de suspensión presentada por el denunciante el 4 de septiembre del 2023, conforme se ha podido determinar el momento procesal oportuno para resolver dicha petición y disponer su remisión al Pleno del Consejo de la Judicatura. Era el auto de inicio de 17 de octubre del 2023, mediante el cual se admitió la denuncia. En esa etapa procesal debía necesariamente analizarse la medida preventiva requerida. Sin embargo, al no haberlo hecho, se configura una demora injustificada por parte de la autoridad provincial en el trámite de dicha solicitud, la cual se prolongó hasta el 5 de febrero de 2024, fecha en la cual el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, entonces director provincial de Manaví del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario encargado,
Finalmente dispuso la remisión de la petición al Pleno del Consejo de la Judicatura, es decir, existió un retardo aproximado de 4 meses en contravención de lo previsto en el artículo 10, literal A del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria, que atribuye a los directores provinciales la responsabilidad de conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios iniciados contra los servidores judiciales. Asimismo, el artículo 49, segundo inciso del mismo cuerpo normativo, establece que las direcciones provinciales que reciban peticiones relativas a la medida preventiva de suspensión deberán remitir a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario un informe que cumpla con los requisitos señalados en la norma. De ello se desprende que la autoridad provincial estaba obligada a atender de manera inmediata, oportuna y diligente la solicitud formulada por el denunciante. En consecuencia, el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber emitido el auto de inicio el 17 de octubre del 2023, sin pronunciarse sobre la medida preventiva solicitada. En cuanto a la servidora Raquel Isabel Moreira Intriago, analista 1 de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de la revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial, se verifica que el expediente disciplinario DP13-0393-2023 le fue asignado para su sustanciación el 13 de octubre del 2023. Sin embargo, de la revisión del expediente se observa que el expediente fue entregado el 17 de octubre del 2023. Por tanto, a partir de esa fecha, la servidora sumariada tenía la responsabilidad de elaborar el proyecto de auto de inicio y atender la solicitud de medida preventiva de suspensión. No obstante, del examen de los elementos de convicción no se evidencia que al elaborar dicho proyecto, la servidora haya considerado la petición de medida preventiva de suspensión formulada por el señor Víctor Jesús Solórzano García en su denuncia de 4 de septiembre del 2023, situación que se prolongó hasta el 5 de febrero de 2024, fecha en la que se atendió la solicitud de medida preventiva de suspensión. Es decir, existió un retardo, de igual manera, aproximado de 4 meses. Por todas las consideraciones expuestas, se determina que la magíster Raquel Isabel Moreira Intriago, por sus actuaciones como analista 1 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber realizado el auto de inicio del 17 de octubre del 2023, sin pronunciarse sobre la medida preventiva solicitada. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y a la magíster Raquel Isabel Moreira Intriago por sus actuaciones como analista 1 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, responsables de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, y a la magíster Raquel Isabel Moreira Intriago por sus actuaciones como analista 1 de control disciplinario de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Sí. En este punto cedo la palabra a los compañeros vocales a ver si tienen algún comentario o observación sobre este tema. Si no, entonces mociono que se acepte la recomendación del área técnica. Apoyo, secretaría, toma votación. Con su venida, señor presidente, procedo. Vocal Alfredo Cuadros Añesco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continúe, por favor. Señor presidente, corresponde al siguiente punto del orden del día, 3.3.6 AP 1222 SNCD 2025-NG. Prescribe jueves 18 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Gracias. Gracias, señor presidente. Este sumario se ha iniciado en contra del abogado Gustavo Giovanni Villamarín Herrera como analista de la Comisión de la Verdad 2 de Fiscalía General del Estado por una posible infracción prevista en el artículo 107.1 del Código Orgánico Integral de la Función Judicial, así como por el número 17
El sumariado los días 6, 11 y 25 de septiembre de 2024 habría incurrido en más de 3 faltas injustificadas de puntualidad o atrasos a su lugar de trabajo, y los días 9, 10, 12 y 13 de septiembre de 2024 no habría registrado normalmente sus marcaciones diarias conforme lo disponen los artículos 11 literales A y B, 18, 19 y 21 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado, por lo que habría incurrido en el presunto cometimiento de las infracciones disciplinarias contenidas en los numerales 1 y 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este momento solicitamos comedidamente con su venia que el área técnica amplíe la información al respecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El argumento se basará únicamente en infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues fue la infracción disciplinaria sancionada por la Dirección Provincial. De las pruebas constantes en el presente expediente se tiene el reporte de marcaciones del reloj biométrico del mes de septiembre del 2024 del abogado Gustavo Giovanni Villamarín Herrera, del cual se desprende lo siguiente. El 9 de septiembre del 2024 no registra su hora de salida de la jornada laboral. El 10 de septiembre del 2024, en su hora de retorno de almuerzo, registra a las 20 horas con 59 minutos y su hora de salida de la jornada laboral a las 20 horas con 59 minutos. El 12 y 13 de septiembre del 2024 no registra ninguna de las 4 marcaciones. Ahora bien, respecto de los días 12 y 13 de septiembre del 2024, se constató que el servidor sumariado se encontraba de comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, conforme indicó la ingeniera Victoria Eugenia Santa Cruz Arcos, directora administrativa de la Fiscalía General del Estado encargada mediante oficio número FGE CGGR DA 2025-009-9491 de 6 de octubre del 2025 y de acuerdo al correo electrónico de 10 de septiembre del 2024 a las 09 horas con 44 minutos, mediante el cual el funcionario Edison Alfredo Yepes Troya puso en conocimiento del abogado Gustavo Giovanni Villamarín Herrera que se ha realizado la reserva de los pasajes aéreos de los días 12 y 13 de septiembre del 2024 hacia la ciudad de Guayaquil y su retorno, es decir, la falta de marcación de los días antes señalados se encuentran plenamente justificados. Mientras tanto, respecto del día 9 de septiembre del 2024, se ha podido evidenciar que en efecto no se encuentra registrada su hora de salida de la jornada laboral. Asimismo, el 10 de septiembre del 2024, su hora de retorno del almuerzo registra las 20 horas con 59 minutos. No obstante, de los elementos probatorios se observa la materialización realizada por el notario 59º del Cantón Quito del impreso del correo electrónico de 12 de diciembre del 2024, remitido por el sumariado al funcionario Jorge Alejandro Vano Salcedo, en cuyo asunto se lee: solicitud de autorización de generación de permisos y del cual se desprende lo siguiente. Estimado señor director, por medio del presente solicito de manera comedida se sirva autorizar a la Dirección de Talento Humano los siguientes permisos sin cargo a vacaciones. 9 de septiembre del 2024 de 16 a 17 horas Corte Nacional de Justicia. De 10 de septiembre del 2024 de 13 horas a 17 horas revisión de casos personas desaparecidas. 12 y 13 de septiembre del 2024, Comisión de Servicios Guayaquil, lo que concuerda con el informe suscrito por el magíster Jorge Alejandro Baño Salcedo, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado, quien señaló que el abogado Gustavo Giovanni Villamarín Herrera, como funcionario de la Dirección de Derechos Humanos, cumplió las siguientes funciones. Del 9 de septiembre del 2024, de 4 a 5, revisión y coordinación de expedientes en la Corte Nacional de Justicia. El 10 de septiembre del 2024, de 13 a 17 horas, revisión de casos de personas desaparecidas. En este sentido, se puede inferir que el servidor sumariado los días 9 y 10 de septiembre del 2024 se encontraba laborando, no obstante la falta de marcación o registro irregular, se debería a que se encontraba realizando funciones fuera de su lugar habitual de trabajo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Giovanni Villamarín Herrera en su calidad de analista de la Comisión de la Verdad 2 de la Fiscalía General del Estado. 2. Revocar la resolución sancionatoria emitida el 10 de noviembre del 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Cibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual impuso al abogado Gustavo Giovanni Villamarín Herrera, en su calidad de analista de la Comisión de la Verdad 2 de la Fiscalía General del Estado, la sanción de amonestación escrita por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada
tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia del abogado Gustavo Giovanni Villamarín Herrera en su calidad de analista de la Comisión de la Verdad 2 de la Fiscalía General del Estado. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Sí, señor presidente, señores vocales, el Pleno ya en ocasiones anteriores se ha pronunciado en el sentido de que hay determinado tipo de causas que realmente no deberían llegar acá y esta es una de ellas, cuanto más que en el momento oportuno el servidor presentó una materialización notariada de la solicitud de generación de permisos debidamente y oportunamente presentada, en el cual daba a conocer las actividades que iba a cumplir tanto en Corte Nacional de Justicia cuanto en una comisión de servicio a Guayaquil en las fechas en las cuales se está analizando los presuntos incumplimientos de la normativa de registro de asistencia. En tal razón, pues, considero que se debe acoger la sugerencia de control disciplinario, aceptar el recurso de apelación presentado por Gustavo Giovanni Villamarín Herrera, en su calidad de analista de la Comisión de la Verdad 2 de Fiscalía General, revocar la sanción impuesta por la Dirección Provincial de Control Disciplinario de Pichincha, ratificando su estado de inocencia, si no hay algún otro criterio de los compañeros vocales que tuviera alguna observación al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias. Si no hay observación al respecto, doctora Magali. Sí, señor presidente, en la misma línea del doctor Fabián Favara, pues yo me sumo a esta última intervención y efectivamente yo apoyaría la moción. Gracias, secretario. Toma votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros de Ñasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, vocal Damián Larco Guamón. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo los resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente, corresponde al siguiente punto. 4 varios. El primero incorporado en puntos varios es el MOT DGA 1107 SNCD 2025-MS. Prescribe miércoles 10 de diciembre de 2025. Sin sorteo para la ponencia, señor presidente. Gracias. Por favor, la área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, los sumariados y recurrentes son los doctores Froguen Bolívar Alcíbar Basurto, Héctor Patricio Gines Obando y Esperanza del Pilar Araujo Escobar, por sus actuaciones como jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. El presente sumario disciplinario inició en contra de los doctores Froguen, de los referidos servidores judiciales, por presuntamente haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, puesto que dentro de la causa seguida por el presunto delito de estafa número 16-281-2019-00399, en la sentencia dictada el 5 de junio del 2024, existiría un vicio motivacional de incongruencia al no contestar los argumentos relevantes del procesado, por lo que con sus actuaciones presuntamente habrían vulnerado la garantía constitucional de la motivación consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Es así que de los elementos probatorios se constata que el 3 de octubre del 2024, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza emitió un auto de nulidad mediante el cual determinó que los jueces sumariados incurrieron en un vicio motivacional de incongruencia omisiva. Este vicio se produjo al no responder ni fundamentar adecuadamente argumentos clave presentados por la defensa, como lo es falta de competencia territorial del tribunal para juzgar los hechos que tuvieron lugar en diferentes jurisdicciones, esto es Latacunga y Palora, y 2, la alegación de doble juzgamiento no bis in idem por la sentencia previa de peculado que se había dictado en contra del proceso en la ciudad de Riobamba, estableciendo que la Corte Constitucional sobre la incongruencia frente a las partes ha mencionado en la sentencia número 1101-20-EP/22 en el párrafo 41 lo siguiente: la jurisprudencia constitucional ha establecido los dos tipos de incongruencia frente a las partes: por omisión, cuando no se contesta en absoluto a los argumentos relevantes de las partes, o por acción, cuando el juzgador contesta los argumentos relevantes de las partes mediante tergiversaciones de tal forma que no los contesta. Ante esto se considera en primer lugar la incongruencia frente a las partes se configura cuando en la fundamentación jurídica o en la fundamentación fáctica no se ha contestado en absoluto los argumentos relevantes de las partes.
esto una incongruencia omisiva, o cuando el juez desvía o tergiversa la decisión del marco del debate procesal como una incongruencia activa. En un segundo punto, la incongruencia frente al derecho se produce cuando el juez no ha contestado alguna cuestión que el sistema jurídico le impone. La presencia de cualquier subtipo de incongruencia siempre viola la garantía de la motivación. Es así que la Sala de Apelación concluyó que esta falta de motivación violó la garantía constitucional del derecho a la defensa, particularmente la garantía de motivación de las decisiones judiciales, establecido en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, así como los requisitos de la sentencia penal que contempla los artículos 621 y 622 del Código Orgánico Integral Penal. Como resultado, la Sala declaró la nulidad de la sentencia y de la audiencia de juicio, ordenando que un nuevo tribunal conozca la causa y pueda dar una respuesta jurídica y motivada a todos los puntos relevantes del proceso. En mérito del expuesto se evidencia que la actuación de los sumariados se adecúan a los elementos constitutivos que prevé el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por los doctores Frogüen Bolívar Alcíbar Basurto, Héctor Patricio Gines Obando y Esperanza del Pilar Araujo Escobar por sus actuaciones como jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria expedida el 26 de noviembre del 2025 por el magíster Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró a los doctores Frogüen Bolívar Alcíbar Basurto, Héctor Patricio Gines Obando y Esperanza del Pilar Araujo Escobar por sus actuaciones como jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Pastaza, provincia de Pastaza, responsables de haber incurrido en infracción disciplinaria tipificada en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en consecuencia les impuso la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 15 días. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Se consulta a las vocalías si es que existe alguna observación. Si no existe ninguna observación, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo la moción. Gracias. Secretaría de votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Vocal Alfredo Cuadros Dañesco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Damián Larco Guamán. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Correspondería el siguiente punto incorporado en puntos varios. Mod P 0443 de CNCD 2025-GB prescribe jueves 18 de diciembre de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Magali Ruiz. Voy a entregar la palabra, por favor, de conformidad al artículo 5, encargo la presidencia a la doctora Ruiz, por favor. Señor secretario, siente razón. Tomamos nota. Gracias. Continuando entonces con la ponencia, el expediente asignado corresponde al número 0443-SNCD-2025-GB. El investigado sumariado es el abogado Mesías Nayapi Puenchi. El cargo que este servidor ostentaba es técnico de ventanilla e información de Taisha, actualmente citador, notificador de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Taisha, provincia Morona, Santiago. La infracción imputada se encuentra determinada en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta es solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Los hechos imputados son los siguientes. En el presente expediente se le atribuye al abogado Mesías Nayapi Puenchi, técnico de ventanilla e información de Taisha, actualmente citador, los siguientes hechos, la infracción que ya me había referido, y en lo principal los hechos literalmente se circunscriben a lo siguiente. Cuando presuntamente habría solicitado y recibido dinero por parte del señor Juan Danilo Taish para ayudarlo en la contestación de una demanda de pensión alimenticia y en el archivo de un proceso penal, sugiriéndole incluso la contratación de un abogado particular y señalando un monto total de $150, de los cuales supuestamente habría recibido un anticipo de $100 a través de terceros. Para la sustanciación del presente caso solicito que se lo haga a través del área técnica, para lo cual tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta.
El presente sumario disciplinario se origina a partir de los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2024 en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Taisha, cuando 2 ciudadanas acudieron manifestando presuntas irregularidades atribuidas al servidor Mesías Nayapi Puenchi relacionadas con una posible solicitud de dinero para ayudar en trámites judiciales del ciudadano Juan Danilo Taish. Ante esta situación, el juez Héctor Rafael Reynoso Vázquez tomó conocimiento de lo que las usuarias expresaban y el 14 de agosto del 2024 remitió un informe al Consejo de la Judicatura relatando lo escuchado y señalando que las ciudadanas habrían indicado que se entregó $100. Tanto el juez Héctor Reynoso como la secretaria de la Unidad Judicial, abogada Nadia González Abad, coincidieron en que la información que trasladaron provino exclusivamente de lo manifestado por las ciudadanas Andrea Shiki y Tatiana Yacum el día de los hechos. Ninguno de ellos presentó la presunta solicitud de entrega de dinero, limitando su conocimiento a lo dicho por las usuarias en ese momento. Dentro del sumario disciplinario se recibieron las versiones de las personas mencionadas como directamente relacionadas con los hechos. El ciudadano Juan Danilo Taish manifestó que no conoce al servidor Mesías Nayapi y que no le ha entregado dinero alguno. La señora Tatiana Melina Yacum, esposa de Juan Danilo Taish, indicó que acudió a la unidad judicial para averiguar sobre el proceso de alimentos en contra de su esposo y que fue atendida por el servidor sumariado, quien indicó que el abogado Leonardo Marca estaba a cargo de su defensa, pero sostuvo que no le solicitó dinero y que no entregó dinero. Por su parte, el abogado Leonardo Marca manifestó que fue contactado telefónicamente por Juan Danilo Taish, que pactaron honorarios directamente y que pidió a la señora María Chuint recibir el anticipo por cuanto era la única persona que conocía en dicha provincia. La señora María Dolores Chuint señaló que no conoce al servidor Mesías Nayapi y que recibió $100 únicamente para entregarlos al abogado José Leonardo Marca, ya que él no vivía en el cantón Taisha. Dinero que posteriormente habría sido devuelto por cuanto el abogado renunció a la defensa técnica. La valoración conjunta de los elementos probatorios evidencia que no existe prueba física, documental ni técnica que acredite la entrega de dinero al servidor Mesías Nayapi Puenchi, pues no constan comprobantes, depósitos, mensajes, audios o cualquier otro elemento objetivo que respalde la conducta atribuida, lo que afecta directamente el verbo rector de la infracción prevista en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo presupuesto esencial es la solicitud o recepción de dinero. Por el contrario, las versiones rendidas por los presuntos involucrados se contradicen entre sí, se desmienten mutuamente y no permiten reconstruir un relato uniforme sobre el origen, la entrega o el destino del dinero referido, generando un escenario de incertidumbre que impide determinar con claridad si el hecho ocurrió, en qué circunstancias y con intervención de qué personas. Frente a esta ausencia probatoria y ante contradicciones sustanciales, subsiste una duda razonable que impide afirmar la existencia de la conducta imputada, razón por la cual no se ha demostrado de manera suficiente y concluyente que el servidor haya solicitado o recibido dinero en el ejercicio de sus funciones. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, no acoger el informe motivado emitido el 25 de marzo del 2025 por el doctor Milton Modesto Ávila Campoverde, director provincial de Morona, Santiago, del Consejo de la Judicatura encargado. Segundo, ratificar el estado de inocencia del abogado Mesías Nayapi Puenchi en calidad de notificador citador de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Taisha, provincia de Morona, Santiago. Hasta aquí, señor presidente. Gracias, por favor. Que consten en actas la hora en la que retomó la presidencia. Agradezco mucho a la doctora Ruiz. En este momento le cedo la palabra a la doctora Ruiz. Gracias. Continuando con la ponencia, abro el debate a los señores vocales si tienen alguna observación previo a realizar la moción. Ninguna. Al no existir observaciones, mociono con sustento en el análisis técnico que ha sido efectuado por el área técnica, se acepte la recomendación. Apoyo, Secretariado de votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, A favor. vocal Damián Larco Guamán. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados, señor presidente, con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde al siguiente punto incorporado en varios.
Análisis y resolución para nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Me permite informar que se encuentran presentes en la sala, previsto para intervenir, las siguientes áreas: Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. En el orden que han sido señalados, agradeciendo la presencia de las áreas técnicas, en este momento entrego la palabra a la Dirección Nacional de Talento Humano. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con los vocales, director general, secretario general, directores nacionales. Respecto al punto, se tiene que con oficio número 1565 JDSNP CNJ 2025 de 26 de noviembre del 2025, el doctor José Swing Nahua, presidente de la Corte Nacional de Justicia, puso en conocimiento el memorando número 108M UATH CNJ 2025 OQ de 26 de noviembre del 2025, suscrito por la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia, el cual emite el análisis del perfil de puesto de la postulante para el cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. La Dirección General, a través del memorando circular número CJDG 2025-3169-MC de 28 de noviembre del 2025, puso en conocimiento de las Direcciones Nacionales de Asesoría Jurídica y Talento Humano el oficio remitido por el doctor José Swing, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, y dispuso que se elabore el informe técnico correspondiente. En dicho informe, la Dirección Nacional de Talento Humano, conforme lo establece la resolución 039-2016, en el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, que incluye el mapa de procesos, la estructura orgánica y la estructura descriptiva de la Corte Nacional de Justicia, procedió a realizar la validación de la formación académica, experiencia profesional de la postulante abogada María Soledad Rocha Díaz, quien cuenta con título profesional de tercer nivel de abogada de los Tribunales y Juzgados de la República. Así también se verificó las inhabilidades, prohibiciones e impedimentos legales para ejercer cargos públicos en el sistema del SRI, ESADE, SUPA, Fiscalía General del Estado y Ministerio del Trabajo, lo cual la postulante no registra impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función, dignidad en el sector público. Conmemorando número CJDNTH 2025-1223-MC, contenido en el trámite número CJINT 2025-27850, de 8 de diciembre del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General de Asesoría Jurídica un alcance al informe técnico CJDNTH SA 2025-918, en el cual indica la actualización del estado del cargo de subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, misma que se encuentra vacante desde el 3 de diciembre del 2025 ante la renuncia presentada por la abogada María Gloria Pérez Paredes y aceptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante resolución número 100/2025. Conforme se enuncia en los antecedentes y en virtud de la disposición de la Dirección General, con la finalidad de atender el pedido realizado por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia en relación al cargo de nivel jerárquico superior, con oficio números 1565 JDSNP CNJ 2025 de 26 de noviembre del 2025, se recomienda a la Dirección General elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el presente informe a fin de que el cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponde. Al nombramiento de libre remoción a la magíster María Soledad Rocha Díaz. De emitirse la resolución de nombramiento para la posición del cargo de subdirector técnico de procesamiento de jurisprudencia, se deberá cumplir todos los requisitos para el ingreso al servicio público establecido en la Constitución y la ley y con entrega de la documentación habilitante para tomar posesión del cargo. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional Financiera. Buenos días, señor presidente, señora vocal, señores vocales, autoridades. La Dirección Nacional de Talento Humano, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, solicitó actualización de certificación presupuestaria para el proceso de contratación para nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, la Dirección Nacional Financiera, en ejercicio de sus competencias, conmemorando CJDNF 2025-5519-M de 4 de noviembre de 2025,
remite la actualización de disponibilidad de recursos presupuestarios para continuar con el proceso de contratación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Asesoría Jurídica tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mediante resolución número 100-2025 del 2 de diciembre del 2025, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aceptar la renuncia presentada por la magíster María Gloria Pérez Paredes al cargo de su directora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Y en ese sentido, quedó la vacante activa. Posteriormente a eso, pues mediante oficio número 1565-JDSN-P-CNJ-2025 del 27 de noviembre del 2025, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicitó realizar la contratación de la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Una vez recibido el pedido del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor director general, mediante memorándum CJDG 2025-3161 del 28 de noviembre del 2025, solicitó a la Dirección Nacional de Talento Humano realice su informe técnico y remita a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el informe técnico número CJDNTH-SA-2025-918 del 4 de diciembre del 2025, en la que realizó una revisión de la postulante sobre las inhabilidades e impedimentos para ejercer cargo público. Asimismo, la Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria en la que se cumple lo que establece el artículo 115 del Código Orgánico de Finanzas Públicas. Y en ese sentido, señor presidente, al existir la vacante, al existir la petición y es el procedente en derecho, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, de acuerdo al artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, recomienda que es competencia del Pleno nombrar a la prenombrada servidora y presenta el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Secretaría General, por favor, proyecte la resolución de lectura del articulado, posteriormente el título, aunque en este momento creo que falta la Dirección General. Perdón, disculpen. La Dirección General tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, señora vocal, señores vocales, directores nacionales, buenas tardes. En relación a este punto, una vez que las áreas técnicas, esto es la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, en sus intervenciones señalaron que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-918, de fecha 4 de diciembre del presente año, remitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante memorando circular número CJ-DNTH-2025-1215-MC de la misma fecha, y el proyecto de resolución puesto en conocimiento de esta autoridad mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-1556-M de fecha 8 de diciembre del presente año. Estos documentos no contravienen ordenamiento jurídico vigente y aplicable. Por lo expuesto, en mi calidad de director general, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Ahora sí, por favor, Secretaría. Existe un proyecto de resolución como manifestado la Dirección General de lectura del articulado, posteriormente el título. Procedemos con lo dispuesto, señor presidente. Artículo único. Nombrar a la magíster María Soledad Rocha Díaz como subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Disposición general. Única. Delegar a la Corte Nacional de Justicia la notificación y la posesión de la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, nombrada en esta resolución, conforme a lo establecido en la ley, los dos reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Disposición transitoria. Única. La mencionada servidora tomará posesión en su cargo dentro del término legal, una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Disposición final. Disposiciones finales. Primera, la ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Unidad Administrativa y de Talento Humano de la Corte Nacional de Justicia. Segunda,
Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en la página web institucional. El texto propuesto reza de la siguiente manera: nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, las áreas técnicas solicito que validen la información consignada en el proyecto de resolución e informen a este cuerpo colegiado. Queda validada la resolución, señor presidente. La dirección jurídica valida la resolución, señor presidente. Gracias. Conforme ha sido expuesto por las áreas técnicas, la documentación, así como el perfil, ha sido remitido por la Corte Nacional de Justicia en razón de aquello, en cumplimiento de los parámetros técnicos que tiene que realizar el Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo de la Judicatura lo que realiza en este momento es la selección de acuerdo a los perfiles que la propia Corte Nacional de Justicia remite. Con esto, la validación de las áreas se pone a consideración los informes y el proyecto de resolución propuesto para su aprobación, y elevo a moción la aprobación de esta resolución en los términos propuestos. Apoyo la moción, señor presidente. Gracias. Secretaría, por favor, tome votación. Procedo, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, y con mucho gusto porque conozco la valía profesional de la abogada María Soledad Rocha Díaz, que es una distinguida cotopaxense. A favor, vocal Damián Larco Guamán. A favor, vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Proclamo resultados con 5 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar a la subdirectora técnica de procesamiento de jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, señor secretario. Por favor, informe a este cuerpo colegiado si es que existen más puntos en el orden del día. Señor presidente, informo que se han agotado los puntos previstos para esta sesión. Agotado el orden del día. A las 12:33. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, señor presidente.